Bendiciones del Altísimo, mis amados hermanos. Bienvenidos a la Escuela Profética Atalayas en Acción. Hoy continuamos con nuestro módulo de profecía. Hoy continuamos con este maravilloso módulo. Vamos a conocer hoy lo que dice la Escritura acerca de la fuente de la profecía. ¿Cuál es la fuente de toda revelación profética? ¿Cuál es el origen? La Biblia menciona tres fuentes de toda profecía. Por eso la importancia de aprender a discernir. Por eso la importancia siempre de discernir. Todo sueño, toda visión, toda profecía, la Biblia lo deja claro una y otra vez, una y otra vez. Tenemos que pesar las palabras proféticas. La única palabra profética perfecta es la escatológica, la que está en la palabra de Dios, la que está en la Biblia. Pero la Biblia nos manda a que toda profecía dada a través del don de profecía tiene que ser juzgada. Y tiene que ser juzgada porque tiene tres posibles fuentes. Entonces, vamos a conocer cada una de estas fuentes. La semana pasada vimos el propósito de la profecía. ¿Se acuerdan que veíamos que el propósito de la profecía es edificar, es exhortar y consolar? Ese es el espectro en el que se mueve la profecía. En ningún momento la profecía es para traer muerte, para destruir, para traer condenación, sino que la Biblia dice muy claramente en Primera de Corintios que la profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. Importantísimo entender estas verdades. Estas verdades nos ayudan a nosotros a discernir, a pesar algo que nosotros recibamos. Si yo estoy recibiendo algo y creo que es de parte de Dios, pero esa profecía trae condenación, trae juicio, pues entonces eso me va a ayudar a mí también a saber si eso que estoy recibiendo es mío o es de la carne. Hace muchos años, yo creo que hace unos 25 años, alguien profetizó sobre mi vida en un escenario muy público que yo sería como una cucaracha y que aún el polvo me miraría y me escupiría. Entonces, pues, bueno, no se necesitó mucho conocimiento bíblico para que yo entendiera que esa no es la manera como Dios está hablando a sus hijos. No es la manera como Dios habla a uno de sus hijos y pues eso me llevó a mí a entender y a discernir que, ok, esa palabra no es de Dios. Posiblemente el hermano que me dio esa palabra es una persona muy valiosa para mí, pero entendí inmediatamente, ok, eso no es de Dios. Yo no iba a juzgar a mi hermano porque nosotros no juzgamos al profeta, nosotros juzgamos la profecía. Entonces, pero inmediatamente la rechacé. No es la manera. Eso ni me edificaba, eso ni me consolaba y mucho menos me exhortaba. Posiblemente yo pude haber pensado, ¿será que Dios me está exhortando? No, no es la manera como Dios habla a sus hijos a través de la profecía. La profecía es para edificación, para consolación y para exhortación. Hoy vamos a ver, dentro de los temas que vamos a ver, es la fuente de toda revelación. Importantísimo. Nosotros debemos de pesar toda revelación, todo sueño, toda visión. Me gusta mucho lo que la Biblia dice en Hechos 17:11 acerca de los hermanos que estaban en Tesalónica. Dice la Biblia, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces me llama mucho la atención que la Biblia, desde Hechos de los Apóstoles, nos está diciendo que todo lo que recibimos, todo lo que escuchamos, aún las prédicas que escuchamos, nosotros debemos de escudriñar las escrituras para saber si lo que estamos escuchando, si lo que estamos recibiendo son ciertas o no son ciertas. También, pues no podemos olvidar aquel maravilloso versículo de Primera de Tesalonicenses 5:19 que dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías no hay que menospreciarlas, pero sí hay que examinarlas todas y de ellas retener lo bueno, porque posiblemente no todo lo que se dice en una profecía es bueno. Entonces la Biblia dice, retened lo bueno. No todo lo que se dice en una profecía es bueno. Entonces allí entendemos en este pasaje que allí nos está refiriendo a la profecía bíblica, porque de la profecía bíblica pues yo no voy a retener lo bueno, porque toda ella es buena y es inspirada por Dios.
pero cuando aparece algún don de profecía o algún ministro profético, su palabra no es perfecta. Su palabra profética puede ser como cuando nosotros tomamos agua de un grifo y tenemos que hervirla porque posiblemente el agua viene contaminada. Ahora, si esa agua viene de un manantial, la fuente es pura y limpia, pero al pasar por un acueducto o al pasar por un grifo oxidado, pues allí es donde viene la contaminación. Entonces entendemos que el agua en su origen es pura y es limpia, pero al salir por el grifo sale contaminada. Asimismo es la profecía. La profecía es un don perfecto, nace en Dios, pero es un don imperfecto en su impartición. ¿Por qué es imperfecto? Porque puede traer contaminación. La Biblia también dice en Primera de Juan 4:1 que nosotros debemos de probar los espíritus. Dice la Biblia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Bueno, pues quiero también hablar de lo que continúa diciendo Primera de Juan 4:1 y me gusta verlo en otra versión, en la versión al día. Mira lo que dice: queridos hermanos, no creáis a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino someterlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Entonces, la Biblia siempre nos está instando a confirmar como los hermanos de Berea, a confirmar si la palabra que estamos escuchando es de Dios o no es de Dios. A veces no ponemos filtro a lo que nosotros escuchamos. No le ponemos filtro, sino que todo lo que nosotros oímos y nos dicen, nosotros lo creemos. Pero si somos hombres y mujeres de la palabra, pues nosotros vamos a sopesar todo con la palabra de Dios. Debemos de probar toda profecía si es de Dios o no es de Dios. Debemos de probar todo espíritu si viene de Dios o no es de Dios. Y debemos de juzgarlo todo y entendiendo que no todo es bueno. Por eso la Biblia dice, retengan lo bueno, retengan lo bueno. Es como una pala, como cuando alguien está buscando oro. A veces uno ve que echan con una pala, echan sobre un cernidor muchas paladas de arena o de grava, y uno ve una palada, una zaranda grande para poder cernir, y uno ve que es grande el montón, pero empiezan a moverlo, a zarandearlo, empiezan a cernir, y cuando menos piensa, ya casi que todo ha desaparecido, pero a veces yo veo que ellos toman con el dedo y meten el dedo y sacan un polvillo o una piedrecita pequeña de oro. Pues a veces las palabras proféticas son como eso. Es mucha pala de tierra, mucha tierra, pero si aprendemos a cernir por la palabra de Dios, pues poco a poco va a salir el oro. Y sabe una cosa, un gramo de oro, algo pequeño de oro, valdrá la pena, así sea una palada de tierra por un gramo de oro, valdrá la pena porque es un gramo de oro. Una palabra de Dios en medio de una profecía posiblemente de 2-3 minutos. Si en esa profecía hay 10 segundos o 5 segundos de un sí o un no de Dios, valdrá la pena, pero no hay que creer toda la pala, simplemente tenemos que buscar en medio de todo ese arenero qué es oro y qué no es oro, y desechar lo que no es oro y retener lo que es oro, o sea, lo que es bueno. Eso es lo que tenemos que hacer. Me gusta mucho porque la Biblia nos deja claro que la profecía tiene 3 fuentes, o la profecía o toda revelación tiene 3 fuentes. Está la espiritual divina, está la espiritual satánica y está la carnal. O sea que una revelación puede provenir de Dios, una revelación puede venir de mi carne, o una revelación puede provenir de un espíritu inmundo. Entonces, pues es importante que nosotros podamos entender esto. Veamos la primera. En el manual hay mucho más contenido, ¿vale? Yo no me voy a detener en el manual, hay mucho más contenido, por eso este manual viene completo, y si hay algo que no está completo, pues en las diapositivas
usted puede completar este manual de profecía. Entonces, empecemos. Número 1, la profecía tiene como fuente el Espíritu Santo. O sea, en la profecía, cuando tú recibes una revelación, cuando tú crees que Dios te está hablando, un sentir, un pensamiento, una revelación, una voz interna, pues número 1, puede venir de Dios. Qué bueno saber que viene de Dios. Qué bueno, porque la Biblia dice en Juan 16 del 13 al 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La Biblia enseña, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo cuando venga, Él nos guiaría a toda la verdad. Y me gusta mucho este pedazo de las Escrituras cuando dice, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso siempre lo he dicho, el Espíritu Santo es la base de lo profético en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él nos va a revelar. Él nos va a hablar todo lo que ha recibido, todo lo que viene de Dios, Él nos lo va a revelar. Anteriormente nosotros no podíamos hacer eso porque el Espíritu Santo no estaba en nuestra vida. Entonces dependíamos de hombres ungidos, dependíamos de hombres, de grandes profetas que nos hablaran. Pero hoy en día, en cuanto a escuchar la voz de Dios, la Biblia es muy clara cuando dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. El Espíritu Santo trae la palabra profética a nuestra vida. El Espíritu Santo trae lo que oye de parte de Dios, lo oye y lo trae a nosotros. Obviamente, pues en el Antiguo Testamento se dependía totalmente del oficio profético. Hoy en día, pues gracias a Dios, tenemos la palabra profética más seguro que es la palabra de Dios. Pero en cuanto a lo profético hoy en día, de ser guiados y ser dirigidos internamente, ese es el papel del Espíritu Santo. Él nos va a guiar a toda la verdad. O sea que si hay una guía que viene de parte de Dios, si hay una dirección que viene de parte de Dios, si hay una profecía que viene de parte de Dios y la produce el Espíritu Santo dentro del creyente. El Espíritu Santo la produce para guiarnos a toda la verdad. El Espíritu Santo produce esa guía y esa dirección, como lo dice Romanos 8:14. Amados, que los que son hijos de Dios, esos son guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay una fuente que es espiritual, hay una fuente que es divina. El Espíritu Santo nos quiere guiar, el Espíritu Santo quiere hablar a tu vida, el Espíritu Santo quiere hablar a mi vida, el Espíritu Santo quiere traer revelación a nuestra vida. Eso es muy bueno. Somos hijos de Dios. Siempre escucho a muchos hermanos decir que el diablo les habla mucho, pero nosotros no fuimos creados para escuchar al diablo. Nosotros fuimos creados para ser guiados por el Espíritu Santo. En esos días le decía a un hermano me decía, pastor, es que a veces yo escucho que el diablo me dice que yo no soy importante. Entonces yo le decía a ese hermano, pues es una cosa, al diablo, a los mentirosos hay que creerle todo lo contrario. Si usted está escuchando la voz del diablo, que no se la recomiendo, pero si usted es de los que cree que escucha la voz del diablo, cada vez que el diablo le diga algo, usted tiene que creerle todo lo contrario, porque la Biblia dice que es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, si el diablo te dice a ti que tú no eres importante, pues todo lo contrario es que tú sí eres importante. Si el enemigo viene y te dice a ti que en la iglesia no te aman, pues es todo lo contrario. Quiere decir que sí te aman, amado. Entonces, pues no somos llamados a estar escuchando al diablo. Hay una profecía que viene de parte de Dios. Hay una profecía que viene de parte del Espíritu Santo. Él nos quiere hablar, Él nos quiere guiar y en ocasiones nos quiere guiar y hablar para que nosotros podamos guiar y dirigir también a otros. La segunda fuente del origen de toda revelación es el espíritu carnal, mi alma, mi parte almática, mi alma también profetiza. Obviamente no viene a traer revelación, porque la única revelación, el único que puede traer revelación es la profecía cuando viene de parte del Espíritu Santo.
Es la única manera de que haya revelación, pero mi alma también profetiza. Ella no trae revelación, ella trae o ella profetiza de mi corazón, de mi alma, de mis heridas, de mi dolor. Continuamente la Biblia en el Antiguo Testamento está hablando y los profetas como Ezequiel estaban condenando continuamente a esos profetas que se levantaban y soñaban y daban palabras de su propio corazón. A veces nosotros estamos tan deseosos de algo, a veces estamos tan desesperados por algo que nuestra alma intenta provocar profecías. Nosotros mismos nos autoprofetizamos. Nosotros mismos decimos, sí, esa persona te conviene, pero porque tú anhelas tanto estar con esa persona que tú escuchas que sí. A veces me sorprendo cómo los hermanos se levantan y dicen en todo momento, Dios me habló, Dios me dijo esta mañana, Dios me habló. Y estamos tan acostumbrados a decir, Dios me habló y Dios me dijo, sin pensar que a veces puede ser nuestra alma, nuestras emociones, mi mente misma desarrollando voces internas dentro de mí. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces esa voz interna que es nuestra propia alma, nosotros mismos nos camuflamos en ese, oye hijo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, y empezamos a generar unas voces bíblicas antiguo testamentarias dentro de nosotros y nos habla y nosotros mismos vamos al pasado y fabricamos unas profecías y caminamos en pos de ellas, y en ocasiones no sabemos que posiblemente no es una revelación de parte de Dios, sino que es nuestra alma, nuestras emociones profetizando, no de parte de Dios, sino producto de nuestros propios deseos y de nuestros propios deleites. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 13:2. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, de su propio corazón. O sea que hay profecías o hay revelaciones que vienen de parte del Espíritu de Dios. Esas son las únicas que traen revelación. Pero también hay profecías, según las Escrituras, producto del alma, de mis emociones, de mis deseos, de mis ganas. Mire, también lo dice segunda de Pedro 2 del 15 al 16. Mire cómo dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Baal, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Dice la Biblia que Balaam profetizó porque amó más el premio de la maldad. Esas profecías de Balaam que él quería dar o que le habían motivado para dar, producto para que le pagaran, para que le dieran un dinero. Esas profecías de Balaam, porque amó más el dinero, amó más la recompensa de las riquezas. Si no es porque Dios atraviesa le impide que profetice, si no es porque Dios tiene que impedir que él profetice, pues él hubiese profetizado y le hubiesen pagado mucho dinero. Qué peligro cuando nosotros profetizamos para nuestra conveniencia, para nuestra conveniencia. Qué peligro cuando nosotros mismos nos hablamos a nosotros mismos y decimos que es Dios. Tenemos que tener cuidado de no ser como Balaam, amados hermanos. Tenemos que tener cuidado de que las profecías o las revelaciones que salgan de nuestra mente no sean profecías carnales. Hace muchos años, un hombre vino a donde yo estaba y me ofreció mucho dinero, para que yo fuera donde una amiga de él y profetizara sobre su amiga, que él era su esposo. Me entrega una bolsa con mucho dinero y me dice, todo esto es tuyo. Si tú vas donde mi amiga, porque mi amiga, ella cree en tu llamado profético, y si tú vas y le dices que yo soy su esposo, de seguro ella se va a casar conmigo. Qué impresionante hasta dónde puede llegar. Uno cree que esas cosas no pasan hoy en día. Y este hombre me puso el dinero allí encima de mi escritorio, el cual inmediatamente rechacé.
el cual inmediatamente rechacé. Y cuando lo rechacé, este hombre me dijo, pues es una cosa, ya mismo voy donde ella. No te necesito a ti, no necesito a nadie, no necesito a nadie. Yo me voy a casar con esa mujer. Inmediatamente yo rechacé el dinero, le dije lo malo que él estaba haciendo, le dije lo malo en lo que él estaba caminando, y él fue donde esta jovencita y le dijo casi que una profecía de que él quería casarse con ella y que los dos iban a ser muy felices. Esa jovencita esa misma noche terminó la amistad con él lastimosamente. Y ahora él es un hombre soltero, no se ha podido casar. Estamos hablando de casi unos 26 años, 27 años, y la jovencita se casó y tiene un buen hogar. Hasta lo último que supe hace muchos años, tiene un buen hogar y es una buena cristiana en una iglesia. Pero este hombre quería que profetizáramos producto del dinero, producto del bienestar. Tengamos mucho cuidado. Son profecías muy comunes al interior de la iglesia. Son palabras muy comunes al interior de la iglesia. Y allí no tiene nada que ver el diablo, allí no tiene nada que ver el espíritu de adivinación, allí tiene que ver los deseos almáticos, nuestra alma, nuestra vieja naturaleza. Y número 3, hay profecías que pueden venir producto de un espíritu demoníaco. Obviamente, esta fuente no está en un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque un hijo de Dios no puede ser influenciado por un espíritu de adivinación ni de hechicería. Estamos hablando de personas que aún al interior de una congregación pueden tener espíritu de adivinación o pueden estar apenas llegando a la congregación y no han dejado su antigua manera de vivir. O por qué no, al interior de las congregaciones pueden haber adivinos, brujos infiltrados. La Biblia dice que eso va a pasar. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, y de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero también la Biblia dice en Hechos 16, del 16 al 18, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esto no es posible en un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. Esto no es posible en un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo. O hay una profecía del Espíritu, o en ocasiones puede haber una profecía carnal, pero nunca influenciada por un espíritu demoníaco, por un espíritu de adivinación. Pero según estas tres fuentes, por eso la profecía debe de ser juzgada, amados. Cuando usted reciba una palabra profética, esa palabra debe de ser juzgada. Debe de ser juzgada. ¿Por qué debe de ser juzgada? Pues debe de ser juzgada porque yo quiero hacerle caso a algo que venga de parte de Dios. Yo quiero hacerle caso a algo que traiga revelación, que traiga guía, que traiga dirección. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Entendiendo esta verdad de las tres fuentes, divina, humana y satánica, pues vayamos a las Escrituras y veamos principios para juzgar la profecía. Veamos algunos principios para juzgar la profecía. Veamos dos maneras, una inmediata y la otra un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando usted escucha una revelación o usted escucha una profecía, usted necesita juzgarla. Usted necesita conocer la fuente. Y siempre he creído que hay una manera rápida de yo decir, bueno, esto es de Dios o no es de Dios. Veamos algunos puntos. Número 1. Es vital que la profecía o revelación esté acorde 100% a la palabra escrita. Usted puede estar escuchando una palabra. Pésela primero por la palabra de Dios. Lo que usted está escuchando tiene que ser
100% bíblico, 100% bíblico. Pásela por la palabra de Dios. Todo lo que ella diga no puede ir en contra de la palabra de Dios, no puede ir en contra de la fe, no puede ir en contra de la santidad, no puede ir en contra de la adoración, no puede ir en contra de la palabra de Dios. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Por eso hay un discernimiento que es un don, que es el discernimiento de espíritus, pero por eso hay un discernimiento que es producto del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, número uno, la profecía o revelación debe estar acorde 100% a la palabra escrita. Usted recibe algo, usted quiere recibir algo, páselo por la palabra de Dios. Recuerde, todo hay que pasarlo por la palabra de Dios. Número dos, es importante el testimonio que otros ministros dan de la persona que profetiza. Es importante. A veces vamos a lugares a ponerle la cabeza y a veces vamos a lugares a que nos profeticen y ni siquiera sabemos quiénes son, ni siquiera sabemos de dónde vienen, ni siquiera sabemos quién es el ministerio. Ni siquiera sabemos si ese ministerio lo trae un ministerio responsable dentro de la ciudad o dentro de la iglesia. A veces se meten en unos lugares, amados, donde uno dice, pero ¿quién los mandó a meterse allá? O sea, hay que buscar, si se puede, por lo menos el testimonio del ministerio que lo invitó, el testimonio de la iglesia donde usted está. Por lo menos ya uno sabe que ellos hicieron una parte del trabajo. Eso no garantiza que todas las profecías que esa persona dé es de Dios, pero por lo menos ellos ya hicieron un trabajo de invitarle y de saber si lo traemos o no lo traemos. Entonces, importantísimo el testimonio. Ahora, un buen testimonio o un ministerio reconocido no es garante 100% de que la profecía es de Dios. Aún así, la profecía tiene que ser escuchada y tiene que ser juzgada, pero por lo menos nos estamos cuidando. Es como cuando alguien va a que le hagan una cirugía y se va a clínicas de garaje o a clínicas clandestinas. Pues no hay un certificado, no hay un documento, no hay un ministerio de salud que respalde a esa empresa o a esa clínica o a ese hospital, mucho menos a ese médico. Pues casos se han visto y muchos hoy en día de personas que terminan muriendo y terminan siendo abandonadas en un garaje porque fueron a que les hicieran una gran cirugía en una clínica de garaje. Esto es peligroso. Si yo quiero una buena cirugía, yo tengo que ir a una clínica reconocida, yo tengo que ir a un lugar donde que esté avalado por el Ministerio de Salud de ese país. Eso no garantiza que no haya dificultades en la cirugía, pero por lo menos sabemos que van a responder, por lo menos sabemos, hay una gran posibilidad de que las cosas van a salir muy bien. Es exactamente lo mismo que estoy diciendo. Número 3, es importante el testimonio del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es muy importante. Si somos hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, es muy importante entender que el Espíritu Santo se va a mover dentro de nosotros y que el Espíritu Santo nos va a traer convicción. Ay, maravillosa la convicción del Espíritu Santo. Maravillosa cuando nosotros estamos escuchando algo y recibimos inmediatamente la convicción del Espíritu de que Él está hablando. Hace algunos días, en esta parte del lugar donde estoy, acá en la iglesia, hace muchos días, un hombre vino y estábamos en una reunión de pastores de la ciudad acá en Filadelfia. Y alguien empezó a orar por todos nosotros los que estábamos allí, por todos los ministros que estábamos allí. Y yo me acuerdo que él empezó a orar uno por uno, pero cuando llegó a donde yo estaba, él puso la mano sobre mí y empezó a profetizar. Y empezó a dar una palabra profética, y la palabra que estaba dando era una palabra que inmediatamente conectó con mi espíritu. ¿Sabe una cosa? Apenas él empezó a profetizar y utilizó la primera palabra, una palabra que cuando Dios me habla, yo sé que Él me está hablando. Él ni la conocía, Él no conoce ni posiblemente ni todo el alcance de lo que dijo. Pero cuando Él empezó a profetizar, el Espíritu Santo trajo convicción a mi espíritu
Y yo dentro de mí dije, ok, Diego, relájate y disfruta. He profetizado por tantas personas, he profetizado por cientos de personas, quizás por miles de personas he profetizado en más de 40 años y me gusta verles allí recibiendo una palabra profética de parte de Dios. Pero cuando me toca a mí, que sea yo el que sea ministrado, a mí me gusta disfrutar tanto como los hermanos disfrutan cuando en ocasiones yo oro por ellos y Dios decide en su gracia usarme. Y yo me acuerdo que no me cabía la sonrisa, no me cabía la sonrisa en mi rostro. Y yo estaba allí y él empezó a profetizar. Y yo dije, ok, Diego, relájate y disfruta. Y empecé a gozarme y a gozarme. Lo bueno era que yo estaba grabando porque me gusta grabar toda profecía y para luego juzgarla. Y yo estaba esperando que él terminara pronto para yo inmediatamente mandarle esa palabra profética a mi esposa, porque yo sabía que ella también iba a entender esa profecía y la iba a disfrutar igual que yo. Entonces, pues, amados, la paz que el Espíritu Santo da a nuestro espíritu es importantísima, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y lo que no es de Dios, Él lo va a rechazar y lo que es de Dios, Él lo va a aceptar y a traernos certeza y convicción. Y número 4, es importante que la profecía confirme lo que Dios me ha confirmado por otros medios. Es importante, en el caso que le estoy diciendo, esa palabra estaba confirmando palabras que ya otros habían dado a mi vida y que ya Dios me había hablado en otras ocasiones. Entonces, son 4 puntos que son rápidos. Número 1, lo que estoy escuchando que esté alineado con la palabra de Dios. Número 2, saber a dónde me meto y a qué congresos y a qué seminarios voy. Por lo menos saber que es un lugar de sana doctrina. Ya eso es suficiente. Número 2, número 3, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dando testimonio de que eso es o no es de Dios. Importantísimo. Y número 4, que esa palabra que estoy recibiendo haya sido confirmada o que esté confirmando otras palabras que he recibido. Ese es el inmediato. Ahora veamos uno a largo plazo, ¿vale? En esta clase sí que voy a decir cosas que no están en el manual. Y en esta clase sí que en el manual hay cosas que no estoy diciendo. El manual es muy rico en contenido. El manual, ¿sabe una cosa? El manual y la enseñanza o la impartición que damos durante esta clase, ellos dos son la dupla perfecta. Mis amados hermanos, es vital que en la escuela profética Atalayas en Acción usted escuche esta clase, escuche este video, pero es importantísimo que usted se vaya al manual, porque en el manual hay mucho más contenido. A veces yo digo más cosas de lo que hay en el manual. A veces yo no digo tantas cosas, pero porque sé que en el manual está. Entonces, no se quede solo con el manual. No se quede solo con el video, son las dos cosas. Así está diseñada la escuela profética Atalayas en Acción, para que usted sea muy bendecido y para que usted sea muy edificado. Y también sabemos que el manual está muy rico de versículos de la palabra de Dios, todo sopesado con la palabra de Dios. Entonces, pues vamos a ver, creo que son unos 13 puntos de cómo juzgar una palabra. Yo le he llamado a largo plazo. No me voy a detener en ellas porque quiero dejar un tema muy importante al final. Pero número 1, yo estoy recibiendo una revelación. Esto sirve no solamente para cuando a mí me dan una palabra, sino para cuando yo también estoy recibiendo de parte de, yo estoy recibiendo una palabra para saber si es de Dios o no es de Dios. Importantísimo. Número uno, ¿concuerda la profecía con las escrituras? No me detengo allí. Punto número 2. Pastor, ¿por qué no se detiene allí? Porque usted sabe que en todo lo que nosotros hablamos en esta escuela, todo, tenemos que decirle a usted, tiene que estar acorde a la palabra de Dios.
No, que es que la profecía me la dio Benny Hinn. Tiene que estar, esa profecía hay que confirmarla. No, que es que esa profecía me la dio el apóstol Ronnie Chávez. Esa profecía hay que confirmarla. No, que es que esta profecía me la dio el apóstol Roosevelt Muriel. Esta profecía hay que confirmarla. No, que esa profecía me la dio el apóstol Marcel Arboleda de Macmillan. Esa profecía hay que confirmarla. O sea, te estoy hablando de hombres y mujeres de Dios tremendos, que para mí tienen todo mi respeto y toda mi honra. Pero te los estoy usando de ejemplo para decirte, no importa, la única palabra profética que es perfecta, la única palabra profética a la cual hacemos bien seguir como una lámpara que alumbra nuestro camino hasta el día que amanezca, es la palabra de Dios. De allí para abajo, toda palabra tiene que ser confirmada y tiene que estar alineada con la palabra de Dios. Recuerden el ejemplo de la plomada, número 1. Número 2, ¿cuál es el testimonio interior del Espíritu? Me gusta Colosenses 3:15, porque Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Amados, el testimonio interior del Espíritu en nosotros opera bajo el principio de la paz. Porque dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Esa paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Esa paz de Dios es la que nos confirma en ocasiones si esto es de Dios o no es de Dios. En ocasiones es tan sencillo. Si yo camino de la mano de Dios, si yo camino lleno del Espíritu Santo, algo que yo escucho, inmediatamente el Espíritu me dice, sí, no. Sí, no, ok. Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí. Es un clic que se hace. Es de inmediato, amados. No es no, la paz de Dios no tiene efecto tardío ni efecto retrasado. Es inmediato. Entonces, importantísimo. Pero para eso necesitamos andar guiados y llenos del Espíritu Santo. Si no, vas a escuchar muchas cosas y con un corazón endurecido o en pecado, pues te van a pasar por tus narices profecías mentirosas o engañosas o vanas y tú te las vas a creer. Número 2, número 3, va acorde al consejo sabio. Es tan importante que nosotros, cuando escuchamos una profecía, vayamos donde alguien con sabiduría y le digamos, mira, me dieron esta palabra profética. Mire, escuchémosla. Ayúdame a discernir si es de Dios o no es de Dios. Muchas personas hacen eso conmigo. Traen sus palabras que les han dado y me dice, pastor, mira, ayúdame a escuchar esta palabra. Y a veces digo, wow, es de Dios. A veces les digo, bueno, déjame, vamos a estar orando, que Dios nos confirme. En otras ocasiones, oye, eso no es bíblico. En otras ocasiones tenemos que decir, yo no creo que sea de Dios esa palabra. Pero importantísimo el consejo sabio. Cada vez que recibas una palabra, llévala a tu pastor, llévala a tu líder, llévala a un ministerio que crea en lo profético, llévala, un ministerio serio, que quiera lo mejor para ti y dile, mira, me dieron esta palabra en tal lugar, pastor, confirme si es de Dios o no es de Dios. Importantísimo, hagan eso, por favor. Número 3, número 4. ¿Cuáles son los frutos y el testimonio de quien da la profecía? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Lo hablábamos al principio. Tenemos que conocer el testimonio, el fruto de quien da la profecía. Amados, es importantísimo conocer. No, esa persona es mentirosa, engañadora, embaucadora. Yo no voy a creer en sus palabras. No voy a creer en sus palabras. O por lo menos no de entrada voy a creer porque, porque ya sé cuál es su testimonio. Ok, es una persona madura, un hombre del Espíritu. Eso no quiere decir que la palabra que dé sea 100% del Espíritu, pero por lo menos ya sabemos que es un hombre o una mujer de testimonio. Eso es importante. Número 5. La profecía trae libertad o trae esclavitud. Infunde miedo, cargas difíciles de llevar.
porque es que a veces recibimos palabras o escuchamos palabras de tanta esclavitud, de tanta dependencia del hombre, que traen yugos, y la Biblia dice en Romanos 8:15, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Profecías que traen temor, que traen muerte. Yo sí que escucho hermanas profetizando y el Espíritu te dice, te voy a cortar si no me obedeces. No, amados, si el Señor cortara a los que a veces desobedecemos, no estaríamos ninguno vivo. O yo no sé, por lo menos yo no estaría vivo. Entonces esas palabras que te obligan a creer, ¿por qué crees que yo cuando oro por alguien nunca digo, así dice Jehová, ni así dice el Señor? Porque yo no te voy a obligar a ti a creer algo que yo diga. Yo prefiero decir, eso es lo que yo creo que el Señor está diciendo a mi espíritu. O sea, yo te estoy diciendo, eso es lo que yo creo. Te lo voy a decir para a ver si es lo mismo que tú crees. Pero cuando ya nos obligan a creer, yo escuché, escúchate bien, un hermano una vez me trajo una palabra y la palabra empezaba diciendo así, oh hijo, soy yo el Señor tu Dios. Te estoy hablando porque sé que tú me crees. Y ay, decía la palabra, y ay, donde busques confirmación, porque entonces me daré cuenta que tú no crees que soy yo el que te está hablando. Apenas escuché yo eso, le dije, cuelga esa palabra, eso no es de Dios. Pero pastor, es que... Y yo, una, una palabra profética que le tenga temor a la palabra profética más segura de todas, no es de Dios. Que te den una palabra profética y que esa palabra profética te diga que no busques confirmación, cuando la palabra profética más segura de todas dice que debemos de pedir confirmación y juzgar las palabras, eso no es de Dios. De una le dije, no, eso es, te están obligando a creer algo. Y me tienes que dar tu casa, y me tienes que dar tu carro, y me tienes que dar dinero, eso no es de Dios, no es de Dios, rechaza inmediatamente esa profecía. Número 6, la palabra profética se somete a la autoridad establecida. Esa palabra profética te lleva a caminar en rebelión. Esa palabra profética te lleva a ser una persona rebelde, desobediente a la autoridad. No es buena. No es que pastor, si usted conociera a mi pastor o mi pastora, no sé quién sea tu pastor o tu pastora, pero la autoridad es la autoridad. Obviamente primero es obedecer a los hombres, a Dios antes que a los hombres. Pero eso no significa que nosotros tenemos que levantarnos en rebeldía o en rebelión. Esas palabras no son buenas. Ten mucho cuidado con ese tipo de palabras que te llevan a sublevarte y a rebelarte contra las autoridades. Las he escuchado muchas de ellas. Una de ellas que escuché decía, oye, hija, tú ya no eres hija, eres ministra y como hija ya no necesitas cobertura, ahora tú darás cobertura a otros. ¿Cómo que no necesitas cobertura? Todos necesitamos cobertura. El peligro de muchos ministerios hoy en día es que no le rinden cuentas a nadie. Y esa palabra decía, ya no eres hija, eres ministra, eres sierva. Por lo tanto, ya no necesitas cobertura de nadie, sino que tú darás cobertura a otros. Y lo más tremendo es que esas cosas las celebran. Cuando yo escuché eso, le dije, no es de Dios, eso es una palabra de rebelión. Porque el único que quiere estar en un lugar donde arriba de él no haya nadie es Satanás. Entonces, cuidado con eso. Número 7. ¿La profecía se cumple? ¿La profecía se cumple o no se cumple? Que si la profecía te está hablando de, oye, hija, ¿te acuerdas cuando tú estabas en Francia y yo te hablé? Y tú nunca has estado en Francia. Oye, hija, estoy hablando de acerca de tus hijos, pero tú no tienes hijos. Oye, hija, y oye, hijo, y lo que yo voy a hacer en una semana, y pasaron un año y no ha pasado nada. Pero entonces empezamos a excusar. No, lo que pasa es que para Dios un día son como 1000 días y 1000 días como un día. O sea que si Dios dijo dentro de una semana y no se cumplió, es porque Él está tomando un día como 1000 días. O sea que esa palabra se va a cumplir en 7000 días.
Espero que estés vivo para que se cumpla la palabra en 7,000 días, si es que el Señor no ha regresado. Entonces, a veces lo falso lo excusamos, amados, lo excusamos. Las profecías falsas nos gusta excusarlas y darles interpretación propia. No, amados, lo que no fue, no fue, no se cumplió. A no ser que haya un tiempo específico, a no ser que Dios esté tomando un tiempo determinado para cumplirlo, a no ser que nosotros mismos estemos retrasando la palabra por X o Y razón, pero a veces, amados, lo que es falso no es de Dios, no es de Dios. Lo que es falso, amados, tenemos que rechazarlo porque no es de Dios. Número 8. La palabra profética confirma lo que Dios te ha dicho. Si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios, Dios ha hablado a tu espíritu. La palabra confirma lo que Dios te ha dicho. Hace muchos años estaba orando en la casa. Era yo todavía soltero. Y estaba orando en el secreto de mi habitación y el Señor empieza a ministrar a mi espíritu y me dice, hijo, para un tiempo y dedícate a buscarme a mí. Dedícate a buscarme, a buscarme, a buscarme, a estar en lo secreto, a llenarte más de mí. Y yo estaba escuchando eso. Termino de orar, alguien llega a mi casa y cuando llega a mi casa me dice, oye, hermano Diego, el Señor me dice, no es tiempo de parar, no es tiempo de que te quedes quieto, ve y predica. Ok, hermano, muchas gracias por la palabra, gracias, hermano, por venir y gracias por lo que me dices, ¿vale? Voy a tenerlo allí bajo, sobre la mesa. Pero es que siervo, es que lo que Dios me dijo, y yo voy a tenerlo allí en cuenta. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú llegaste en el secreto, el Señor me estaba diciendo que parara. Ahora tú vienes a mí y me dices que no pare. Voy a creerle primero a lo que yo recibí. Sin embargo, no voy a desechar tu palabra, voy a tenerla allí en cuenta. Muchas gracias, hermano. No lo condené, pero le dejé claro que primero iba a seguir lo que yo sentía, que Dios me estaba hablando. Entonces, cuidado con eso. Allí, ese punto, léanlo, hay mucha información. En todos los puntos, mire que solamente estoy pasando por encima, pero en todos los puntos hay mucho más contenido. Por favor, si algo les pido como estudiantes es que revisen este capítulo, porque es muy, muy importante, hay mucho contenido que les va a ayudar. Número 8. Quien da la palabra permite que otros la escuchen y la juzguen. Profecías al oído. Celebraciones que se están dando mucho en Colombia, que se están dando mucho en otros países, pero tengo conocimiento de qué está pasando en mi nación, de ir a congresos, seminarios, donde no puedes traer ni celular, no puedes traer cámara, no puedes grabar ni nada, todo lo tienes que dejar afuera. Eso es un peligro. Es un grave peligro que usted entre a un seminario y no le dejen grabar, ni le dejen grabar un video o grabar un audio. ¿Qué se va a decir allá? Que no permiten que tú grabes. Usted está asistiendo a esos lugares, tenga mucho cuidado, porque es un grave peligro. Profecías al oído, profecías al oído. Sí, la Biblia dice en Juan, permítame, quiero ir a un pasaje, a ver si lo encuentro por acá, a ver si lo encuentro por acá. Primera de Corintios 14:24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. La profecía es pública. La profecía es pública. A no ser que sea algo muy íntimo y muy personal, que tú tengas que tomar a alguien con un testigo y darle esa palabra. Pero de entrada, la profecía es pública. Pero también dice en 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y 1 Corintios 14:31 dice, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. O sea que la Biblia dice que a no ser un caso específico de algo íntimo o de una exhortación, a no ser de casos muy específicos,
La Biblia dice que los demás tienen que escuchar las palabras para que las juzguen. Los demás tienen que escuchar las palabras para que aprendan. Pero eso profecías al oído sin que nadie escuche. Cuando yo siento dar una palabra a alguien y estoy en un congreso, en un seminario, y es muy personal, número uno, yo me quito el micrófono. Número dos, llamo al pastor o la autoridad de esa iglesia. Lo pongo al lado mío y quitándome el micrófono, pero grabando en mi celular para luego mandárselo a la persona para que lo juzgue. Yo le digo, mira hermano, lo que yo estoy recibiendo es esto y esto y esto y esto. La iglesia no está escuchando nada. El hermano lo está escuchando, pero tengo al lado su autoridad para que juzgue. Y fuera de eso lo estoy dejando grabado para que luego ellos dos lo tengan. Amados, sin engaño, sin mentiras, dando todas las garantías de que es el poder del Espíritu Santo manifestándose, sin necesidad de estar generando engaños y mentiras. La profecía glorifica a Cristo, es al único que tiene que glorificar a Cristo. Es al único. Ni profecía de autoexaltación, ni profecía de que tú eres el único, el más grande y que no hay otro como tú, que eres el ungido, el Elías de este tiempo, el Moisés de este tiempo. La profecía solo tiene que exaltar a Cristo y a nadie más. Número 11, la profecía nos conduce o nos aleja a Dios. La profecía nos tiene que acercar a Dios. La profecía nos tiene que acercar a Dios. No nos puede alejar de las cosas de Dios. Es más, uno de los objetivos de la profecía es la edificación. Y la palabra edificación es la palabra oikodome. Y la palabra oikodome en griego significa estimular mi relación con Dios. O sea que toda profecía tiene que estimular mi relación con Dios. Toda profecía tiene que llevarme a crecer mi relación con Dios. Esto sí que es importante. Número 12. ¿Trae condenación la palabra profética? La palabra profética no es para que traiga condenación. Te voy a destruir, te voy a cortar, no sirves para nada, irás al infierno. La profecía que a mí me dieron de que sería como una cucaracha y el polvo me escupiría, eso es de condenación. Hasta el día de hoy, y creo que nunca voy a ver cumplida el cumplimiento de esa palabra en mi vida. Porque no soy cucaracha, soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo. Pare de contar. Pero profecías de condenación, que marcan, que destruyen, eso no es de Dios. Número 13, ¿hay oposición del enemigo? ¿Hay oposición del enemigo? Me gusta mucho porque la pastora Joyce Meyer dice que que cuando algo es de Dios, una de las mejores maneras que ella tiene para confirmar, dice la pastora Joyce Meyer, que una de las mejores maneras de confirmar si algo es de Dios es que tiene la oposición del diablo. Bueno, pues asegurémonos que sea el diablo el que se está oponiendo y no que sea Dios mismo. No sea que nos hallemos peleando contra Dios, dijo aquel sacerdote. Pero me parece interesante saber si esa profecía es de Dios, si esa profecía es de Dios. Y si es de Dios, pues de seguro el enemigo se va a oponer a ella. Y bueno, quiero que veamos algunos casos que nos van a servir mucho, algunos casos que nos van a servir mucho para entender algunos aspectos de cómo juzgar la profecía. Me gustó ponerlos en el manual porque hacen parte, son unos versículos bien específicos que nos da el Antiguo Testamento. Veamos a ver esta dinámica que me parece interesante. Caso número 1. Si hay profeta de Dios y no lo escuchamos, le daremos cuenta a Dios. Profeta, hoy en día, un profeta, un predicador, alguien con el mensaje de Dios. Puede ser una predicación, una enseñanza de la palabra de Dios. O puede ser un ministro profético con una profecía y que Dios quiera hablarnos. La Biblia dice que si no lo escuchamos, eso cuenta como que considérate notificado. Te quise hablar, pero no quisiste escuchar. Deuteronomio 18:15 y 18:19. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en tu boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare.
Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amados, por eso un profeta no es llamado a hacerse obedecer, solamente a hacerse escuchar. Porque ya con que escuchen, si no obedecen, la ley de la atalaya. Si tú les hablas y se aperciben, yo voy a librar su sangre de sus vidas. ¿Por qué? Porque se apercibieron. Si tú les hablas y te escuchan, amén. Pero si tú les hablas y no se aperciben, su sangre caerá sobre ellos. Pero si tú no les hablas y ellos caen a espada, la sangre de ellos la demandaré sobre ti. Entonces, asegurémonos que lo que estamos escuchando es de parte de Dios. Porque si Dios está hablando, apercibámonos. No sea que un día Dios nos lo demande. Número 1. Número 2. Si un profeta habla en nombre de dioses ajenos o con presunción, no debemos escucharle. Si un profeta habla en nombre de dioses ajenos o con presunción, no debemos escucharle. Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, tal profeta morirá. Bueno, no tenemos que ir a matar al profeta, simplemente no le vamos a escuchar. Si un profeta habla en nombre de dioses ajenos o con presunción, no debemos escucharle. Número 3. Si la palabra se cumple, se cumplió la palabra, y el profeta nos induce a apartarnos de los caminos de Dios y a adorar falsos dioses, la palabra y el profeta son falsos. Pero pastor, la palabra se cumplió. Sí, pero te llevó a adorar a falsos dioses. Pero la palabra se cumplió. Hay hermanas que hoy en día, si la palabra se cumple, no importa lo que el predicador diga. Las sandeces que diga, las voy a creer porque la palabra se cumplió. No, amados. El diablo también hace milagros. Entonces, no nos guiemos porque la palabra se cumpla. No nos guiemos porque se hizo el milagro, porque se dio la sanidad. No nos guiemos por eso. No nos guiemos por los milagros. Guiémonos por la palabra que fue dada, por la palabra que fue predicada. Si este hombre o esta mujer te lleva a adorar falsos dioses y hace milagros, rechazaré la palabra y rechazaré el milagro y no aceptaré eso. La Biblia lo dice. Deuteronomio 13:1-3. Mire lo que dice. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. Y hay mucho más. Caso 4. Si la palabra no se cumple y el profeta nos anima a seguir de la mano de Dios, el profeta es de Dios, pero la palabra no. Bueno. Se llaman errores proféticos. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengáis temor de él. Mire que el anterior, que nos incitaba a tener dioses ajenos, dice la Biblia, a él lo mataréis. Que la palabra no se cumplió, pero que nos incitó a caminar de la mano de Dios, pues la Biblia dice, no tengas temor de él. En ese momento no era profeta. Entonces, pues, pastor, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, pero la palabra no se cumplió. Bueno, hermano, juzgue la palabra, no juzgue al hermano. Por eso toda palabra hay que juzgarla. Eso se llama error profético y hay que avanzar. Caso 5. Si el profeta habla y no hay paz en nuestro corazón, escuchémoslo, pero no tomemos ninguna decisión hasta no confirmar la palabra profética. Me gusta este caso, el de Nehemías. Nehemías fue uno de los hombres que se dejó guiar de inmediato por la paz del Espíritu dentro de él.
Nehemías 6 del 10 al 13, vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos la puerta del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir y quién fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para enseñar, para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de tal nombre con que fuera yo infamado. Inmediatamente Nehemías entendió que esa palabra no venía de Dios, que esa palabra lo que quería traerle era temor, temor. Ninguna palabra de Dios es para traer temor. Y cuando vienen a traer temor, inmediatamente el Espíritu Santo nos dirá, es mía, no es mía. Acéptala, recházala. Número 6. También hay ocasiones en que la palabra y el profeta son de Dios y no vemos el cumplimiento de la palabra profética. En estos casos, ¿qué debemos de hacer? Pues la Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pastor, la palabra y el profeta son de Dios, pero no se cumplió. Ok, todo tiene su tiempo. En ocasiones queremos que las cosas se cumplan ya, ahora y cuando nosotros queramos. Pero Dios tiene un día y una hora. Recuerde aquel hombre ciego que los discípulos le dijeron a Jesús, maestro, ¿quién pecó a este o sus padres? Jesús dijo, ni este ni sus padres. Ese nació ciego para que yo lo sanara. Ese hombre tuvo que esperar que Jesús naciera. Este hombre tuvo que esperar que Jesús cumpliera sus 30 años. Este hombre tuvo que esperar que Jesús pasara cerca de él, porque a él no lo iba a sanar ni Moisés, ni Elías, ni Juan Bautista. A ese hombre lo tenía que sanar Jesús. Hay un día y hay una hora. Y número 7, escuchar a alguien profetizar en el nombre de Dios no es prueba de que Dios lo haya mandado. Es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo, es que Dios me dijo. Lo importante no es decir que Dios me dijo. Lo importante es que lo que digamos, en verdad, Dios lo haya dicho. Entonces, pues creo que es las tres fuentes de toda revelación, divina, humana y satánica. Y la manera como debemos de confirmar cada una de estas fuentes para saber si son de Dios o no es de Dios. La palabra profética, la profecía es un don maravilloso y tenemos que sacarle el máximo provecho. Y pues qué mejor que a través de esta clase poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, ¿vale? Pues les amamos, les bendecimos. He dicho muchas cosas que no están en el manual y en el manual hay muchas cosas que no he dicho. Esta clase es para repasar con el manual y para que esta semana la tengas en cuenta en un momento de lectura y puedas repasar y subrayar y tomar notas, ¿vale? Entonces, pues nada, les amamos y les bendecimos. Bendiciones del Altísimo.